Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Estamos en otro programa más de News and Coffee, aquí desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Revisemos qué es lo más importante de esta jornada, viernes 27 de julio. Y en caliente tenemos que la defensa de Rafael Correa, liderada por Caupolicán Ochoa, está quemando tiempo. Sabemos que la audiencia preparatoria de juicio en el caso Balda es el siguiente martes 31, pero Caupolicán Ochoa y la defensa de Rafael Correa dice que no ha recibido todo el expediente. Además demanda a la jueza Daniela Camacho por falta de imparcialidad en el proceso. En otro tema, el gobierno presentó ayer un proyecto de ley de extinción de dominio a la Asamblea Nacional. Bueno, con esta ley pretende que los bienes comprados o adquiridos por corrupción vuelvan al Estado. En otro tema, luego del descontento de los familiares del equipo periodístico secuestrado y posteriormente asesinado del Comercio, luego de este descontento, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo que la información que contienen estos documentos desclasificados es valiosa, pero que hay más información a la que tienen acceso mediante sus abogados. Estas son las noticias más importantes de hoy. Hoy quédense para la entrevista, tenemos a Carlos Luis Sánchez, al abogado Carlos Luis Sánchez, y vamos a hablar sobre un caso de lavado de activos. Ya nos va a explicar mejor, es el abogado de Carolina Astudillo. Quédense aquí, vamos a la entrevista. Gracias amigos por quedarse para la entrevista. Damos la bienvenida al abogado Carlos Luis Sánchez. Él es defensor de Carolina Astudillo. Es un tema sobre su defendida está acusada por lavado de activos. Aquí, bienvenido, nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Para empezar, cuéntenos quién es Carolina Astudillo y de qué se le acusa. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia de su distinguido medio, a nombre de Carolina Astudillo. En primer lugar, es importante destacar que Carolina Astudillo es una mujer de aproximadamente 57 años de edad, que le dedicó 30 años de su vida al servicio del estudio jurídico Pareja y Asociados, como secretaria particular de este estudio privado, y que se ha visto envuelta en una persecución política y es víctima de una persecución política perpetrada en contra del doctor Carlos Pareja Cordero, conocido opositor de Rafael Correa Delgado. Lamentablemente, Carolina Astudillo es rehén de la Administración de Justicia correísta desde hace 1 año y 8 meses, pese a ser inocente y pese a no existir pruebas de ningún delito en su contra. El régimen correísta forjó un proceso penal con la intención de encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en Petroecuador, y en medio del inicio de la campaña electoral que produjo como presidente de la República, el actual presidente constitucional, el licenciado Lenín Moreno Garcés,
y su binomio, entonces Jorge Glass Espinel, había un rumor por allá por diciembre del 2016 de que Jorge Glass Espinel tenía participación en los hechos de corrupción de Petroecuador, y esto que se supo por información que vino de Brasil, por la investigación del caso de Brecht, del caso Lavallato. Finalmente ya, y en medio de esta investigación forjada por el gobierno correísta en contra de Carlos Pareja Cordero y de las personas de su entorno, quedó sin objeto. Es decir, ya queda claro que los verdaderos responsables de la corrupción en Petroecuador son Jorge Glass Espinel y su equipo de trabajo, y no solamente en Petroecuador, sino además en los demás sectores estratégicos Carlos del país. Luis, para no perdernos, a Carolina Astudillo se le acusa de lavado de activos, Sí, ¿verdad? señor. ¿Por qué razón? Hay un reporte de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero el 26 de diciembre del 2016, que llega a manos del fiscal general del Estado, entonces el doctor Galo Chiriboga. En ese reporte se hace referencia a una transferencia desde una cuenta norteamericana, de un banco norteamericano, de una compañía norteamericana, en la que, según la información que consta en el reporte, Carolina Astudillo sería una de las firmas autorizadas y habría autorizado una transferencia por $179.000 para la reserva de un solar en la urbanización Castelago de San Borondón. Esta información es falsa. Carolina Astudillo no autorizó ninguna transferencia, y vale la pena destacar que si se remontan o nos remontamos al momento en que este proceso inició, mediáticamente se hablaba de que se había dado con la mafia de la corrupción en Petroecuador, y que se trataban de transferencias o de movimientos financieros por decenas de millones de dólares. Y resulta que en medio del proceso la Fiscalía se queda acusando una transacción de $179.000, que es una diferencia sustancial. Pero lo verdaderamente importante es que la tesis de la Fiscalía alrededor de esta única transacción, que como queda dicho es diametralmente distinta, hablar de $179.000 a decenas de millones de dólares, no es ilícita. Sí se produjo, y se produjo a través de la estructura del estudio Pareja y Asociados, por encargo de un cliente del estudio, a través de una cuenta de propiedad del doctor Carlos Pareja Cordero. Todo esto es real. Aquí el problema es la temporalidad, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Cuándo pasaron estos hechos? ¿Cuándo sucedió esta transferencia? A eso iba. En junio del 2011 se produce la transferencia de $179.000 a través de una cuenta relacionada con el estudio por encargo de un cliente del estudio. Y resulta que, según la tesis de la Fiscalía, esta transferencia constituye lavado de activos, que tendría como origen o como delito fuente el delito de cohecho perpetrado por Carlos Pareja Yanuseli en Petroecuador. Pero según la información que consignó la Fiscalía en el proceso, este delito de cohecho se habría perpetrado en el año 2014. Y de hecho las circunstancias nos permiten conocer que Carlos Pareja Yanuseli ingresó a Petroecuador en el año 2012. Es decir, que ya desde el análisis circunstancial del hecho se trata de un delito imposible. No puedo lavar activos en el año 2011 que recién se producen en el año 2014 o a partir del año 2012. De ahí que se trata de un delito imposible, circunstancialmente imposible. Pero más allá de eso, para que se pueda acusar delito de lavado de activos, debe necesariamente demostrarse el origen ilícito de los activos que se lavaron, por decirlo de alguna manera. Y no hay ninguna prueba del origen ilícito de esta transferencia. De hecho, en el proceso consta un encargo por carta de la señora Teresa Esther Avilés Nugué, que es la propietaria de los fondos, que solicita al estudio jurídico Pareja y Asociados esta transferencia a través de una de sus cuentas para la reserva de un solar en la urbanización Castelago. Y este encargo es una carta formal de un cliente hacia el estudio. Además existe la carta formal de la señora Teresa Esther Avilés Nugué, que se dirige a la urbanización Castelago y le
instruye que van a llegar los fondos para la reserva de un solar a través del estudio jurídico Pareja y Asociados. En primer lugar, en el año 2011 se produce esta transferencia sin la participación de Carolina Astudillo. En segundo lugar, los fondos transferidos son de propiedad de una persona que no tiene absolutamente ninguna relación con el proceso y no son ilícitos. Y en tercer lugar, la temporalidad de los hechos sustraen completamente de la razón que pueda acusarse el lavado de activos por una transferencia completamente lícita. Carolina Astudillo entonces no estaba encargada de firmar o autorizar este tipo de transferencias en la compañía. ¿Cuáles eran las funciones específicas de Carolina Astudillo? Carolina era una de las secretarias del estudio, encargada del área operativa, administrativa, y naturalmente cuando se perpetró esta persecución y se incursionó en el estudio, encontraron suficiente información para relacionarla con toda la operatividad de la oficina. Entonces habrán encontrado correos electrónicos, cartas en las que Carolina Astudillo seguramente ejecutaba cobros por cuenta del estudio. Habrán encontrado que Carolina Astudillo, por ejemplo, era la encargada del pago de la nómina en la oficina, de la compra de insumos y de recursos. Ella estaba encargada de la operatividad de la oficina. Y sí, naturalmente, y lo digo como abogado en el libre ejercicio, mi secretaria tiene acceso a información privilegiada de mis clientes. Mi secretaria tiene acceso a mis cuentas de correo, las claves de mis cuentas en los bancos, porque el mismo concepto de lo que es secretaria es de la persona que de tu confianza guarda tus secretos profesionales, no necesariamente se trata de, porque es un secreto, un delito. Acordémonos que el ejercicio profesional del derecho implica el conocimiento de información privilegiada de tus clientes y bueno, sí, Carolina Astudillo tenía una importancia en el estudio, operativa, administrativa, pero de ninguna manera podría insinuarse que ella tenga relación con lavado de activos ni que haya de alguna manera lucrado de esta actividad. Cuéntenos en qué condiciones de salud se encuentra Carolina Astudillo, que es una de las partes graves de todo este tema, aparte de lo que usted ya mencionó. Es lamentable. Carolina sufre de cáncer de piel. Yo me entero de esta circunstancia de forma accidental, más o menos por el segundo mes de que había sido privada de su libertad durante una visita. Ella me solicita que le colabore con la confección de una carta para dirigirla a la dirección de la penitenciaría con la finalidad de que se permita el ingreso de una loción antisolar. Y como fundamento de esta carta me entrega un diagnóstico y un análisis anatomopatológico donde consta un diagnóstico que concluye que tiene un carcinoma vasocelular nodular sólido infiltrante en la dermis profundo. Me lo memoricé porque me impactó el nombre en primer lugar. En términos simples sería un cáncer a la piel. Cáncer a la piel. Y además quien, como yo, ha perdido a alguien o ha sufrido en carne propia lo que es el cáncer, identifica a primera vista esta imagen del corte de la célula donde se ve la degeneración celular. Entonces me impactó a primera vista y le pregunto de qué se trata y ella me revela que en el año 2012 le diagnosticaron cáncer de piel y le expliqué que una persona que se encuentra privada de su libertad y que sufre de cáncer, de acuerdo con lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, debe sustituirse su medida cautelar privativa de libertad por una medida no privativa de libertad. En tal virtud, nos animamos a solicitarle a la Fiscalía en primer lugar, luego al juez de garantías penales que conocía la causa y a cada autoridad ante quien estuvo este proceso, que se practique una valoración médica sobre Carolina para confirmar la condición de salud que había demostrado documentadamente. Lamentablemente, el terror institucionalizado en el que se encontraba sometido la Administración de Justicia del país no permitió que ninguna de las autoridades a cargo de este proceso tenga la entereza de practicarle una valoración médica. Imagínense
la inhumanidad de estos... ¿Hasta ahora no se ha hecho eso? Se practicó a través de un habeas corpus. Tuvimos que accionar una medida constitucional. El habeas corpus tiene un doble fundamento. En primer lugar, recuperar la libertad de una persona que se encuentra ilegalmente privada de su libertad. Y en segundo lugar, proteger la salud o la vida de una persona que se encuentre privada legalmente de su libertad. Ya una vez que habíamos abandonado el barco de luchar por la revocatoria de su prisión preventiva, privilegio que no tuvo Carolina Astudillo en este proceso, presentamos una acción constitucional con la finalidad de dar lugar a su valoración médica, la confirmación de su condición de salud y en tal sentido que se sustituya su privación de libertad por una medida cautelar no privativa de libertad como ordena la ley. Sin embargo, la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que conoció este recurso, lo rechazó. Pese a que durante la audiencia de fundamentación que se suspendió para la realización de la valoración médica, el médico que la valoró confirmó que Carolina Astudillo sufre de cáncer, que esta enfermedad es una enfermedad catastrófica de acuerdo con lo que ordena o previene el Código Orgánico de la Salud y que de acuerdo con su criterio médico ella no debía estar privada de su libertad porque las condiciones en las que una persona se encuentra privada de su libertad agravan su enfermedad. No recibe la alimentación adecuada para su condición, está expuesta al sol y está expuesta a una situación de depresión que profundiza su condición. ¿Qué clase de tratamiento necesita Carolina en este proceso en esta etapa del cáncer que está atravesando? Bueno, quien conoce de lo que es el cáncer sabe que es una enfermedad muy difícil de enfrentar. En primer lugar, no solamente tiene un diagnóstico de cáncer de piel. Pocos meses antes de que fuera ilegalmente privada de su libertad, se practicó una valoración ginecológica de la que se concluyó una sospecha de metástasis en los ovarios. Ha perdido 80 libras de peso, su condición es evidentemente peor de cuando ingresó a la cárcel y el tratamiento que ella debe recibir debería determinarlo un médico. Yo no sé cuál es el tratamiento. Pero no tiene ningún tratamiento. No lo recibe, en este no lo recibe. momento, medicina. Y mire que cada vez que se hace un público reclamo de esto, ella sufre en la penitenciaría las consecuencias de la lucha por su libertad y por su situación de la gente que está afuera luchando por ella, hacemos. ¿A qué me refiero? Se le quitan privilegios, se le incomoda más en el lugar donde se encuentra ella privada de su libertad, incluso se le ha llegado a reclamar por cuenta nuestra y cuando hemos ido a visitarla recientemente también hay una actitud distinta de parte de la administración del centro penitenciario en la que se nos hace esperar más de la cuenta, en la que se nos hizo pasear por todo el centro penitenciario cuando los accesos son más cortos y distintos, un poco para hacer sentir el poder de esta gente mala que no entiendo por qué lo hace. No hemos hablado de la parte de la sentencia. Bueno, Carolina Astudillo está detenida 1 año 8 meses, si no me equivoco. ¿Cómo va eso de la sentencia? ¿Cuántos años le pusieron como sentencia? ¿Cuántos tendría que pasar en prisión? Aquí hay dos conceptos que lamentablemente se confunden cuando estamos sometidos a un régimen de facto. Parece que Carolina Astudillo estuviera ya cumpliendo una pena, porque de hecho, y así lo hemos considerado, de Carolina no se presume su inocencia. Este gobierno, el gobierno del régimen correísta, presume su culpabilidad y lleva 1 año 8 meses privada de su libertad en lo que parece el cumplimiento anticipado de una pena, lo cual es ilegal. Además de que este régimen cautelar, conocido como la prisión preventiva, tiene un plazo de caducidad que lo garantiza la Constitución. Una persona privada de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva no puede exceder del año bajo esta misma modalidad, sin haber una sentencia de por medio. Y lamentablemente
los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que conocieron el tercer habeas corpus que presentamos por ella, con fundamento en la caducidad de la prisión preventiva para obtener su inmediata excarcelación, consideraron que, existiendo una sentencia en ese momento apenas dictada oralmente, porque se demoraron 120 días en notificarla por escrito, en ese momento había una sentencia oral, cuando quienes conocen de derecho saben que la sentencia, para que cause efecto, debe estar ejecutoriada, es decir, haber pasado por la apelación. Pero cada cosa que hemos planteado con fundamento y teniendo la razón en este proceso ha sido negado. Y ha sido negado por una persecución política que lamentablemente no ha cesado en el proceso. Fue sentenciada a 17 años y 4 meses de prisión. Es una sentencia sin precedentes por un tribunal que no tenía competencia para conocer el caso y que fue impuesto por el Consejo de la Judicatura a las puertas de la audiencia. Carolina Astudillo, para que lo sepan, fue sentenciada por un tribunal de excepción. Un tribunal que fue creado por el Consejo de la Judicatura a pocos días de celebrarse la audiencia de juzgamiento. Y hemos interpuesto un recurso de apelación. Aspiramos a que el próximo 31 de julio la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas reconozca la inexistencia del delito, le devuelva o le restablezca su estado de inocencia y le devuelva su libertad a Carolina Astudillo, porque es lo justo. He visto que ha habido varios atropellos a los derechos humanos en este caso. Cuéntenos un poco cómo detienen a Carolina Astudillo. Tengo entendido que ella estaba en Guayaquil, la traen a Quito. ¿Cómo fue ese embrollo? Sí. La Fiscalía de Pichincha, la Fiscalía Primera de Antilavado de Activos de Pichincha, con fundamento en el reporte de operaciones inusuales forjado por la Unidad de Análisis Financiero, le miente a la Unidad Judicial Penal de Pichincha, a un juez con competencia en delitos flagrantes, y le solicita una boleta de detención con fines investigativos en contra de Carolina Astudillo. Y digo que le miente porque la boleta de detención con fines investigativos tiene fundamento en una situación procesal particular. Es decir, que la Fiscalía no haya podido tener contacto con una persona o que una persona se encuentre evadiendo el proceso para dar lugar a su detención por 24 horas para investigar. Resulta que con esta boleta de detención con fines investigativos, la Fiscalía Primero de Antilavado de Pichinchas se traslada a Guayaquil el 28 de diciembre del 2016 y en medio de una festividad familiar detiene a Carolina Astudillo mediante un operativo impresionante, la traslada en un avión privado hacia Pichincha y ante otro juez de garantías penales de Pichincha, con competencia también en delitos flagrantes, le inicia un proceso penal por el delito de lavado de activos. Es decir, le mintió al juez que dictó la detención con fines investigativos porque no era para investigar, era para asegurar su detención y privación de libertad. Y luego le mintió a un juez de Pichincha con competencia en delitos flagrantes, toda vez que no se trata de un delito flagrante, es un hecho supuestamente perpetrado en el año 2011. Y que también es incompetente en razón del territorio porque el delito se habría supuestamente cometido en Guayaquil, que es la jurisdicción donde se debió conocer este proceso. De ahí en más, le fingen tanto la Fiscalía como el juez que conoció esta instrucción las circunstancias que previenen el Código Orgánico Integral Penal para la imposición de una medida cautelar privativa de libertad. Y fingen, repito, que si no se dicta esta medida cautelar, había riesgo de que Carolina Astudillo evada el proceso. ¿Y cuál es el fundamento para esta imposición de esta medida cautelar? Los pobres controles fronterizos del Ecuador, el manejo de importantes cifras de dinero por parte de Carolina Astudillo y un supuesto frecuente movimiento migratorio que ya una vez en el proceso, con documentación certificada, se pudo verificar que se trata de
apenas 4 viajes en 60 años de vida. Entonces, es evidentemente una persecución implacable, ilegal. A través de este proceso se aseguró su detención, privación de libertad y procesamiento, y luego cierra el círculo el Consejo Nacional de la Judicatura a cargo de Gustavo Yalc, y mediante una resolución administrativa crean un tribunal penal en Durán, que no existía antes del juicio, y a las puertas de la audiencia de juzgamiento le entregan ilegalmente la competencia, y este tribunal, que actuó, como digo, sin competencia, aplica indebidamente la ley toda vez que le imponen una pena con mérito en disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que no se encontraba vigente en el momento de la comisión de la infracción. Es decir, debieron juzgarla, como por ejemplo si se juzgó a Jorge Glass, de hecho y coincidentalmente el mismo día que se produjo la audiencia contra Carolina, el mismo día se produjo la sentencia contra Jorge Glass. En el caso de Carolina Astudillo, con mérito del Código Orgánico Integral Penal, a 17 años, y en el caso de Jorge Glass, con mérito del Código Penal, que era la ley aplicable en el momento, a 6 años. Una sentencia inmotivada en la que se valoran pruebas actuadas con violación a la ley. Un reporte de operaciones inusuales que consigna información de instituciones financieras norteamericanas sin que se haya solicitado esta información de ninguna manera formal, y mucho menos como previene la ley a través de un trámite de asistencia penal internacional, ni autorización de un juez norteamericano. Es decir, que esta información que consigna el reporte de operaciones inusuales es falsa y nunca se pudo determinar cuál era la fuente de la información. Por otro lado, durante la etapa de instrucción se dispone la práctica de una pericia informática, se extrae información de correos electrónicos de forma ilegal, por lo que, por cierto, hay un proceso ante el FBI y ante el Departamento de Estado norteamericano que investiga el delito federal cometido por el perito informático al ingresar sin autorización de nadie a los servidores de las compañías Google y Microsoft, de donde extrajo información y que se reprodujo dentro del proceso. Esto es muy grave, y es tan grave que produjo como resultado que tanto la Fiscalía como, en este caso, el perito, se abstengan de presentar durante la audiencia de juzgamiento estas pruebas. El reporte de operaciones inusuales, que es la génesis de este proceso investigativo, no fue presentado ante el tribunal, pese a haber sido anunciado como prueba. Entonces, la Fiscalía anunció estas pruebas, pero al final no las presentó. No las presentó. Y no las presentó porque había quedado en evidencia que tanto el reporte de operaciones inusuales como el peritaje informático habían sido forjados con violación a la ley. Pero además de que no presentó estos dos documentos de importancia vital para la tesis de la Fiscalía, al menos mediáticamente era así, anuncia 95 testigos y apenas presenta 17. Esconde a los analistas que supuestamente realizaron el reporte de operaciones inusuales. Y los pocos testigos que comparecieron a la audiencia confirmaron que, en primer lugar, no hay un delito que acusar, y en segundo lugar, Carolina Astudillo no tiene absolutamente ninguna participación en los hechos que se investigaron. Pero el tribunal hizo caso omiso a las evidencias e impone una sentencia inmotivada, por la que ya hemos presentado, por cierto, además del recurso de apelación, una queja ante el actual Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio para que conozcan el error manifiesto y la negligencia manifiesta con la que actuó el Tribunal Penal de Durán, y una queja o una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana, entidad cuyo pleno nos recibió hace pocos días y inició un proceso investigativo por la actuación, por la metida de mano del Consejo de la Judicatura en este proceso. Entonces, Carlos Luis, no hay pruebas en contra de Carolina Astudillo. No. Nada de lo que presentan es válido. Es que no lo presentan. Hay un razonamiento en materia procesal que es elemental, y es muy antiguo, ¿no? Y que es que lo que no existe en el proceso no existe en el mundo del fenómeno que se investiga, del delito que se investiga.
El juicio penal, pese a que tiene varias instancias, propiamente es la etapa del juzgamiento ante el tribunal penal. Y las pruebas solamente llegan a ser tales cuando se presentan ante el tribunal penal. Hasta entonces son indicios, son diligencias investigativas. Pues resulta que la Fiscalía anuncia un número importante de pruebas y no presenta las pruebas. Y no presenta las pruebas fundamentales. El reporte de operaciones inusuales, donde consta información que vincula a Carolina Astudillo, no existe en el proceso. No lo tuvo el tribunal para considerarlo, no lo tuvimos las partes para contradecirlo durante la audiencia de juzgamiento. El peritaje informático, los miles de correos electrónicos que dijeron haber obtenido, no presentaron ni uno solo. Entonces, se trata de una condena de un delito inexistente y sin pruebas. ¿A quién le convenía detener a Carolina Astudillo? Hemos llegado a concluir que Carolina Astudillo es víctima de una persecución política perpetrada en contra de Carlos Pareja Cordero. Carlos Pareja Cordero ha dicho públicamente que él no ha evadido la justicia, sino que ha huido de la injusticia y ha buscado en la jurisdicción penal peruana refugio que le fue concedido una vez que nuestro hermano país consideró las evidencias y determinó que se trata de una persecución política. Lo mismo la Interpol, que recientemente ha levantado la alerta roja que pesaba en contra de Carlos Pareja Cordero. Entonces da vergüenza que la justicia extranjera siempre sea la que reconozca los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, perseguidos por un régimen como lo fue totalitario, como lo fue el régimen correísta. Y este es un caso de una persecución en la que Carolina Astudillo es víctima. La pena, la detención, su privación de libertad se produjo con la finalidad de proponerle, como de hecho se le propuso, que entregue a Carlos Pareja Cordero, que firme una confesión en la que le atribuye responsabilidad penal a cambio de un tratamiento preferencial. El castigo por no hacerlo fue una pena de 17 años, que además es un mensaje bien claro para Carolina Astudillo, para Carlos Pareja Cordero. ¿Qué puede esperar el supuesto autor mediato de este delito si a la coautora le imponen 17 años de prisión? Una pena superior. Carlos Luis, tengo entendido que el próximo martes tienen una audiencia en la Corte Provincial del Guayas. Sí. ¿Qué van a tratar ahí? Todo proceso en el Ecuador tiene dos instancias. En este caso, la resolución tomada por el Tribunal Penal de Durán es la primera instancia. Hemos deducido oportunamente el recurso de apelación de esta sentencia y la audiencia que se produce el martes 31 de julio es la audiencia de fundamentación oral, pública y contradictoria de este recurso de apelación. Es decir, las partes, Carolina Astudillo, a través de su abogado defensor, la Fiscalía tiene derecho a estar presente y a contradecir, la Procuraduría General del Estado, que es parte del proceso y que no presentó acusación particular, eso es muy importante que considerar. Vamos a estar en esa audiencia y vamos a discutir frente a la sala, a los 3 jueces que integran la sala, los fundamentos de la apelación. Yo voy a defender la tesis de que esta sentencia debe ser revocada en todas sus partes porque fue tomada de forma inmotivada, sin pruebas, en violación a la ley, de forma en que no había ni competencia para tomarla, y la Fiscalía seguramente tratará de sustentar, no sé cómo lo va a intentar, pero tratará de sustentar que la sentencia es correcta. Ya veremos qué resuelven. Ese mismo día deberán resolver. Así que estamos muy angustiados ya. La verdad, Carolina sufre mucho. Cada vez que la visito siento un drama familiar. A través de ella fue abruptamente separada de su esposo, con quien recientemente cumplió 32 años de casada. Es madre de 3 y la verdad es que está sufriendo. Siendo inocente, una persecución implacable
en su contra y cumpliendo una pena que no le corresponde cumplir. Le agradezco mucho, Carlos Luis, por contarnos de este caso y bueno, esperemos a ver qué pasa el próximo martes, nos estará igual comentando. Por supuesto. Y muchas gracias por haber aceptado la entrevista y por estar aquí con nosotros. Gracias. Igual a ustedes, gracias por estar conectados y nos vemos la próxima semana.